Hoja de trabajo en cálculo. Adriana Angélica Varela Rodríguez. Nuestro objetivo es cómo realizar una hoja de Excel para presupuestos, calcular en ella y hacer el trabajo más fácil y menos estresante. Hacer fórmulas matemáticas en segundos en hojas de trabajo. Los antecedentes son circuitos integrados. Apareció un circuito integrado que posibilitó la fabricación de varios transistores en un único sustrato de silicio en el que los cables de interconexión iban soldados. La computación de hojas de cálculo. Richard Mateshis, economista y profesor de la Universidad de Columbia Británica, introdujo sus conceptos en un artículo llamado Budgeting Model System Impulsion. Desarrolló este concepto con otros dos libros posteriores. Programas de hojas de cálculo escritos por Fortran. Richard Mateshis desarrolló libros posteriores que cometían las entradas y salidas de detalles de un programa informático, ilustrado al principio y final de una hoja de balances y una serie de presupuestos con pérdidas y ganancias en formato de hoja de cálculo. El programa fue escrito utilizando Fortran 5. Introducción a los algoritmos básicos. Pardo y Landon desarrollaron un algoritmo básico para la creación y programación de hojas de cálculo electrónicas, desarrollando el lenguaje de Langpan, que fue utilizado por empresas como General Motors, AT&T, etc., como objetivo de realizar presupuestos informáticos. Microprocesador. El microprocesador se convirtió en una realidad en la introducción de circuitos empresariales, grande la economistas integrantes y más tarde en el circuito de integración en mayor escala. Primer prototipo de BISLAC. Daniel Ziegler desarrolló el primer prototipo programado bajo el sistema desarrollado de Apple. Creación de software. Se impulsó la primera prototipo de BISLAC. Para ellos, la empresa Software Arts Corporation junto con Bob Fraston, ambas lanzaron la primera de BISLAC con el ordenador personal Apple II. Multiplan, primera hoja de cálculo. Multiplan fue una de las primeras hojas de cálculo desarrolladas por Microsoft. En los principios de un ordenadores dotados del sistema operativo. Lotus. Se lanza en el mercado Lotus 123, una hoja de cálculo electrónica compatible con los ordenadores IBM y el sistema operativo MS-DOS. La introducción. ¿Qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es una herramienta sumamente útil para que las personas puedan trabajar con números y realizar cálculos con ellos. La hoja de cálculo nos permite trabajar con una gran cantidad de datos y números. Y gracias a una gran variedad de funciones que la integran, podemos realizar cálculos matemáticos, estáticos y técnicos y financieros. Es una herramienta totalmente versátil y adaptable a distintas necesidades, muy importante para la toma de decisiones, ya que nos permite que el efecto de los cambios en las variantes ocasione el resultado deseado. La interfaz, el encabezado del editor. El encabezado del editor muestra un algoritmo de pestañas de los documentos abiertos, el nombre de la hoja de cálculo y las pestañas del menú. La barra de herramientas superior. La barra de herramientas muestra un conjunto de comparados para editar dependiendo de las pestañas del menú que se han seleccionado. Archivo, inicio, inserter, art, diseño, tabla, dinámica, colaboración, protección y extensiones. Barra de fórmulas de barra de estado. Permiten introducir y editar fórmulas o valores en las celdas. Barra de fórmulas muestra el contenido de la celda seleccionada actualmente. La barra de estado debajo de la ventana del editor contiene varias herramientas de navegación, botones de navegación de hojas de botones de zoom. La barra de lateral izquierda. La barra lateral izquierda incluye los siguientes iconos. Permite utilizar la herramienta buscar y reemplazar. Permitir hablar del panel de comentarios. Disponible solamente en la versión en línea. Permiten abrir el panel de chat, así como los iconos que permite contactos y como nuestro equipo soporte y ver la información del programa. La barra lateral derecha permite ajustar parámetros adicionales del objeto distintos. Cuando selecciona un objeto en particular en una hoja de trabajo, el icono corresponde se activa en la barra lateral derecha. El área de trabajo y barras de desplazamiento. Permite ver contenido de la hoja de cálculo, introducción y editar datos. Barra de desplazamientos horizontal o vertical permite desplazar de arriba a abajo, de izquierda a derecha a la hoja actual. Manejo de variables. Cotas 2D. Se crean variables de cota cuando se coloca una cota en un elemento 2D. Al definir una relación de conjunto o cuando el sistema crea una cota automáticamente. Como por ejemplo una cota de extensión para una prostitución o
Vaciado. Las variables de la cota se pueden visualizar y seleccionar en la ventana gráfica o en la tabla de variables. Se crean variables de usuario cuando se introduce un nombre y valor directamente en la tabla de variables o cuando se definen los valores dentro de ciertos comandos. Por ejemplo, cuando define las propiedades para un agujero abarcado con el comando agujero. Las variables de usuario se agregan automáticamente a la tabla de variables. Otros tipos de variables de usuario se crean automáticamente. Las variables de usuario no tienen elementos gráficos que se pueden visualizar y editar en la ventana gráfica. Solo se pueden editar y tener acceso a ellas a través de la tabla de variables. También puedes usar variables de usuario para controlar y editar un diseño. Las variables de cota PMI, o también llamadas como cotas de modelo. Las variables de cota de PMI se crean automáticamente en tablas de variables cuando se colocan cotas en modelo. Las cotas del PMI en operaciones ordenadas, siempre cotas dirigidas, aunque se pueden usar con otros elementos en el diseño en ciertas circunstancias. Las cotas PMI en operaciones sincronizadas se crean inicialmente como cotas desbloqueadas, pero pueden bloquear una cota que se puede utilizar para controlar otros elementos en el diseño. Aplicar fórmulas básicas o avanzadas para obtener resultados. Así es como son el punto 2.5, las aplicaciones. Representan la forma simple y automatiza las tareas rutinarias y repetitivas. Consiste en construir las plantillas y formatos de Excel totalmente automatizados. Aquí un ejemplo puede ser las prácticas que hicimos en software de ingeniería civil. Después de las prácticas realizadas en el salón de cómputo, nos ha abierto a una gran variedad de variables que usamos para poder usar a futuro el sistema de tablas para verificar los precios de una construcción o ya de una cotización a nuestra futura carrera. El maestro nos ha enseñado y nos ha guiado por la aplicación para tener una buena organización. Conclusión. Al saber que hay formas más fáciles de trabajar, sin tener que hacer mucho esfuerzo, simplemente con variables o comandos que se tienen que aprender, pero en sí son sencillos de entender y aplicar en tu hoja de cálculo en Excel. Las referencias que tomamos es de la página de Oscar Alonso Espina, Uso de variables, libro PDE, California EU 2017.16. de Eduardo Gómez, 2022, Excel, hoja de cálculo, volumen número 2, a nombre de Jacob Luna, Excel 1. Mi nombre es Daniel Alejandro Ramón López y con mi compañera Riana Varela del equipo 10 construimos nuestro trabajo.